podríamos saber cuál considera usted que es la mejor corriente de enseñanza, cognitivismo, constructivismo o conductismo, y cuáles son las técnicas que usted utiliza para que se plasme este tipo de modelo que usted utiliza, o técnicas o metodologías. Yo creo que no hay una mejor que otra. Yo creo que hay aplicaciones mejores o peores en cualquiera de las tres. Entonces, lo que yo considero, como ya les dije a otros chicos, es que hay que conocer el contexto, hay que conocer a los chicos con los que uno trabaja, conocerse a uno mismo para saber en qué uno se desarrolla mejor. Creo que hacer una cosa siempre es aburrido. Entonces, en cualquiera de los tres, creo que hay que ir variando, hay que ir cambiando. También viendo cómo reaccionan los chicos. Hay cursos que reaccionan mejor a unas cosas que otros, entonces es contextual. Bueno, más que modelos, ¿no? Conductismo, cognitivismo son teorías que explican una determinada forma de adquirir un conocimiento, ¿no? El conductismo pues habla del resultado, de conseguir unos resultados. El cognitivismo habla de un proceso mental que se produce en el aprendizaje, pero que también está el tema de la enseñanza del profesor. Entonces, ahora se habla más bien de procesos de enseñanza-aprendizaje, donde se tiene que adaptar en función del aula, ¿no? De la persona, porque existen estilos de aprendizaje existen estilos de enseñanza también. Hay profesores que son más dados a ciertos estilos y otros a otros diferentes. Entonces, yo diría que no hay un solo estilo, sino que tiene que haber la habilidad del docente de saber adaptarse, de saber cuáles son las capacidades, las potencialidades de unos alumnos, cuáles son sus propias potencialidades, qué se le da bien. Se le da bien pues las TIC, se le da bien hablar, se le da bien los juegos, se le da bien el aprendizaje basado en proyectos, qué se le da bien al profesor y a ese grupo de alumnos con el que está trabajando. Es decir, no puede haber un solo modelo, sino que tiene que siempre adaptarse al proceso de enseñanza-aprendizaje al aula donde tú estás trabajando, a ese grupo que por fuerza tiene que ser distinto, y no se puede implementar un mismo modelo a todas las aulas de toda la vida. Yo creo que cuando es una cuestión de conceptos, cuando es algo teórico, yo creo que sí hay que plantearse una clase un poco más tradicional, porque hay conceptos que ameritan que uno dé la clase. Pero también hay otros conceptos que se generan desde los chicos y que, vaya, puede ser una aula invertida. En cualquier caso, creo que lo que yo hago, bueno, al menos aquí en la universidad, es aplicar un poco más de constructivismo, o intentar esperar que funcione bien, porque igual también es un proceso nuevo para mí, entonces sí estoy autogestionándome para que funcione. Entonces, claro, lo que hago muchas veces en el curso funciona, en otro no. Pero sí trato de que sean muy activos los chicos, de que ustedes sean activos. A mí me parece que lo más importante es que sean activos ustedes y activa yo, que no estemos aburridos. En el caso de que haya alguna forma de generar un ambiente diferente, yo creo que lo tiene que plantear. Si algo no está funcionando, decir, pues bueno, disculpen, esto no está funcionando, cambiemos, pero ¿qué opinan? ¿Cómo se sienten? Porque también uno tiene que sentirse bien con lo que aplica. No solamente aplicarlo porque te obligan a aplicarlo, sino aplicarlo porque realmente estás cómodo con eso. Bueno, quizás el modelo, la teoría constructivista es la que a mí más me gusta, porque de alguna manera utilizas conocimientos que tiene la persona para sobre eso construir. De ahí el proceso de planificación, que incluye una anticipación, una construcción y una consolidación, permite precisamente en la anticipación saber qué saben sobre las matemáticas. Tú no puedes enseñar a dividir si todavía no han aprendido a sumar, a restar o multiplicar. Entonces, de alguna manera son como conocimientos previos que tiene que tener, y a veces hay que saber adaptarse. Entonces tú preguntas, anticipas el conocimiento que tiene para sobre eso construir. Ese aspecto hace que a veces los profesores tengan que desbaratar su planificación, porque se piensan que los alumnos todos saben multiplicar, pero resulta que no. Entonces no van a poder enseñar la división si todos no saben multiplicar. Pues tiene que dar un paso atrás, enseñar eso, y eso para mí, el modelo que más se ajusta a eso, es el constructivismo. Aunque todos en definitiva tienen que estar basados siempre en la ciencia, en la neurociencia, en cómo el cerebro aprende, en temas de alimentación, de la memoria procedimental, episódica, a largo plazo, a corto plazo. Todos estos elementos conjugados pueden hacer que una persona aprenda de una perspectiva con aprender algo, desde el punto de con H intermedia, de hacer apropiarse de un conocimiento, pero un conocimiento que le sirva para la vida real, no un conocimiento en abstracto, sino que toda la teoría que le enseñe usted en la escuela, esas matemáticas que le enseña, le sirva con casos concretos. Si utilizamos los ejemplos con casos de la vida real, es más fácil que esas personas aprendan.
Oye, a mí me gusta mucho la parte en la que, te voy a dar un ejemplo. Lo que hicimos en alguna clase con los chicos de cuarto fue súper interesante. Hablábamos de los tipos de lectura y ya lo conversamos, ellos ellos fueron descubriendo, investigando lo que son los tipos de lectura. Yo estaba en una posición menos activa, ellos ya tenían el concepto y luego, pues bueno, mi planificación ese día era hacer una actividad. Y la actividad fue que 2 grupos se dividieron y fue un juego en realidad, fue súper lúdico. Hicieron papelitos y escribieron qué tipo de lectura debían de hacer, hicieron una dramatización, con qué personaje. Entonces se lanzaban los papelitos, estaban atrincherados en 2 grupos, se lanzaban los papeles para ver cuál era el grupo que tenía más papeles. Al final este grupo tenía que dramatizar y se divirtieron. Entonces, claro, una cosa no tiene que ver con la otra posiblemente, pero el hecho de que se diviertan hizo que ellos gestionen mejor su conocimiento. O sea, fue mucho más significativo que solamente una clase normal, fría. Entonces, claro, fue súper bien. Yo por ejemplo he sido profesor con ustedes en segundo y tenía 2 paralelos. Nunca hacía la misma clase con ustedes que con el otro paralelo, porque cada grupo me demandaba unas cuestiones distintas. Habían grupos donde había una fuerte cohesión y el aprendizaje basado en proyectos, en los grupos, el trabajo colaborativo, era mucho más fácil. Y había otros, en cambio, donde detectaba cierta preferencia por el trabajo individual y donde preferían hacer trabajos individuales en el Moodle, por ejemplo, en las TICs, utilizando las TICs. Entonces, había algunos grupos que les ponía tareas en las TICs, en el foro, de ir comentando, hacer una reflexión de la clase, y otros eran trabajos más en grupo, para que cada uno, digamos, dé lo mejor de sí, ¿no? Hay chicos que les encantaban las preguntas preguntas libres, formato abierto, y a otros, en cambio, les molestaba y querían las cosas como muy estructuradas, ¿no? Siempre he tenido que adaptarme en función del grupo, del momento, de las necesidades de esas personas, de ese grupo, y eso va cambiando cada ciclo. Yo lo utilizo para la parte más de conceptos, para la parte de adquisición de conocimientos. Yo creo que va bien en ese punto, pero solo en ese punto, porque sí, además de eso ya uno ha vivido tanto en el conductismo que luego sí te casas. Entonces, claro, salen del colegio con este modelo, llegan a la universidad y seguir con eso. Entonces, yo pienso que solamente para la parte de conceptos, o sea, para el que más rigor necesita. Bueno, yo a veces cuando digo que el que no sepa determinado concepto no va a aprobar, por ejemplo, ¿no? o va a suspender. Eso es un cierto tipo de conductismo, ¿no? Porque si tú le dices, mira, yo voy a preguntar sobre los paradigmas de la comunicación, y el que no me pueda mencionar 4, pues no puede aprobar. Entonces, de ahí de alguna manera, el estudiante se esmera por memorizarlos, por saberlos, por copiar o por lo que sea, porque yo me estoy centrando en el proceso final, que todo el mundo me responda en un examen, que es el paradigma sociocultural, etc. O por otro lado, puedo ir trabajando poco a poco para que este objetivo, que es que aprendan y describan un determinado modelo paradigma, lo puedan ir cumpliendo poquito a poco. Hay distintas estrategias, en función de si el grupo es muy grande y muy difícil, a veces es un poco más directivo y más conductista, pero si el grupo lo permite y trabajan poco a poco, de alguna manera se puede ir rellenando o cumpliendo estos objetivos de aprendizaje de manera escalonada y no al final. Hay profesores que lo aplican al final. El examen es el último día de clase, voy a hacer 10 preguntas de esto, esto y esto, y que el alumno se lo prepare como quiera. Y hay otros que lo van trabajando poco a poco y van poniendo un porcentaje de la calificación para conseguir, digamos, el objetivo de aprendizaje. Lo importante es que aprendan. Hay profesores, en cambio, que quieren que lo importante es que respondan a un examen, y a veces puedes memorizarte algo para responder a un examen, pero al cabo de pocos días se te olvida. Entonces lo importante es aplicar los conceptos a la realidad. Esa constatación de teoría, realidad, ese viaje de ida y vuelta de los conceptos aplicados a un caso concreto, es lo que genera un proceso de aprendizaje fuerte. Bueno, compañeros, después de lo que hemos oído de los profesores, ¿cuál corriente consideran ustedes que es la mejor? Bueno, escuchando los temas de los diferentes docentes que nos han planteado y algunas técnicas que se utilizan con nosotros dentro del aula de clases, para usarse en un futuro, yo creo que me inclino más a un constructivismo, debido a que, como nuestros docentes mismos nos dicen, que
teniendo nosotros algún conocimiento previo, ellos nos pueden indicar algo y nosotros podemos construir de otras maneras, construir nosotros mismos nuestro propio conocimiento. El docente solo sería un guía en este caso dentro del aula, solo nos ayudaría, más no sería la típica, te sientas y yo te enseño esto y esto es lo único que tienes que saber. Aquí deja que el estudiante saque su propia creatividad y él vaya construyendo sus propios conocimientos. ¿Tú qué opinas, Stan? No, yo pienso bueno, como futuro docente, yo creo que vincularía un poco de constructivismo con un poco de conductismo, ya que yo creo y pienso que el conductismo por el medio de un estímulo voy a poder realzar el aprendizaje del alumno y a su vez esto me facilitará a mí como docente poder consolidar lo que tal vez yo enseño y llegar al objetivo que uno espera y aspira como docente. ¿Ustedes qué opinan, compañeros? Bueno, yo creo, o sea, me alineo más al constructivismo porque creo que es la mejor teoría para aplicar en este época en el que estamos. Sin embargo, estoy de acuerdo con el profe Rafael que se necesita adecuar el método pedagógico al aula. Existirán casos en donde necesitemos ser más conductistas, más constructivistas o más cognitivistas, entonces todo depende de eso, del aula en sí. Yo también concuerdo con las tres corrientes, de hecho yo también aplicaría los tres dependiendo del contexto, dependiendo de las necesidades de los estudiantes, dependiendo del momento y de los estilos de aprendizaje que ellos tengan, pues no podemos ponerle una sola técnica a un grupo grande, por ejemplo, y esperar que todos aprendan lo mismo cuando todos no van a aprender lo mismo. Entonces es eso de que yo llego a la conclusión y pienso que las tres teorías son buenas de aplicar y combinadas en un momento adecuado y específico, de acuerdo a las necesidades. Sí, tienes razón, porque no todas las personas aprenden de la misma manera. Tendríamos que adaptarnos a cada cierto grupo de estudiantes. Si ellos aprenden de una cierta manera, nosotros no vamos a aprender de la misma manera, como nos dijo el profe anteriormente. Hay que tratar de adaptarnos al comportamiento y al contexto, de los estudiantes también. Entonces todos Sí, concordamos en que concordamos en debemos Viva el adaptarnos. constructivismo. ¡Viva! Wait. ¿Qué viste esa muchacha? ¿Cómo le va por pauta?